Hola a todo el mundo, vamos con nuestra formación súper breve de hoy y os voy a hablar de la medicación en el TDAH, en el trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad. ¿Y qué cositas son las que vamos a ver? Bueno, pues en este índice de la pequeña presentación vamos a ver en un primer momento por qué es importante la medicación en este trastorno del neurodesarrollo. Después pasaremos a las sustancias que intervienen en el TDAH. Después veremos qué tipos de fármacos existen para controlar esas sustancias a las que atacan, qué ejemplos de cada una de ellas hay y por último cuál es la dosis recomendable. Si pasamos directamente a esta primera pregunta de por qué es importante la medicación en el TDAH, la he resumido en esta frase y es para que no se produzca la fuga de neurotransmisores que no son capaces de regular, ¿vale? Todas esas funciones ejecutivas. Por lo tanto, ¿qué hacen los fármacos? Controlar que esa fuga de los neurotransmisores que influyen en el TDAH no se produzca. ¿Y cuáles son esas sustancias que influyen en el TDAH y hacen que la fuga no se produzca? Pues por un lado tenemos la dopamina y por otro lado se encuentra la noradrenalina. ¿Y qué tipos de medicamentos hay que influyen en que esa fuga de neurotransmisores no se produzca de la dopamina y la noradrenalina? Pues por un lado tenemos los psicoestimulantes, que son aquellos que intervienen en que no exista la fuga de la dopamina en concreto, y como características principales pues tenemos que estos fármacos psicoestimulantes tienen una respuesta clínica muy rápida, es decir, que pueden causar efecto inmediato o como mucho 7 días después de la ingesta de los mismos, y el efecto es diferente dependiendo del tipo de fármaco que se tome. Hay algunos de ellos que duran 4 horas, otros que tienen una durabilidad de 6 y como mucho hay otros que tienen una durabilidad de 12 horas. Pero por el contrario también tenemos otro tipo de medicamentos que son los no psicoestimulantes, aquellos que intervienen en la noradrenalina. Y a diferencia de los psicoestimulantes, estos tienen una respuesta clínica mucho más lenta, es decir, que tardan en hacer efecto unas 2 o 3 semanas. Y el efecto en este caso es mucho mayor, es decir, que dura tanto 20 como 24 horas. Si directamente nos vamos a los ejemplos que hay entre los psicoestimulantes y los no psicoestimulantes, en un primer lugar tenemos estos fármacos, en concreto los psicoestimulantes, aquellos que atacan a la dopamina que hemos visto, y en concreto la sustancia que llevan es el metilfedinato. Encontramos por ejemplo el Rubifen, el Medicebran, el Equasin, el Medikinet, el Concerta, y entre ellos está esa diferencia de durabilidad que hemos visto antes entre las 4, las 6 y las 12 horas. Por otro lado tenemos los no psicoestimulantes, ¿vale?, que intervienen en la noradrenalina, y en este caso la sustancia a la que tenemos que hacer referencia es la atomoxetina y la guanfacina. Y para ello tenemos 3 ejemplos que son los que más se utilizan en estos casos, que está el Strattera, el Atamax y el Intuniv. ¿Qué pasa con ellos? En este caso se toman porque tienen en cuenta las comorbilidades que tiene el TDAH, como son los posibles tics que pueda tener el paciente, los problemas de comportamiento derivándose algún otro trastorno de neurodesarrollo como el negativista desafiante, su impulsividad, su hiperactividad y los problemas emocionales que pueden generar ansiedad. Y por último, ¿cómo debe ser la dosis? Pues en este caso la dosis debe ser progresiva, debe ser constante y debe de tener en cuenta las necesidades evidentemente del paciente. Y algo que debemos de tener en cuenta es que no solo pueden tomar psicoestimulantes o no psicoestimulantes, sino que dependiendo de las características del paciente, esta dosis farmacológica puede estar combinada tanto con un psicoestimulante como con un no psicoestimulante, teniendo en cuenta que no se produzca pues la fuga de estas sustancias. Muchísimas gracias.